Gracias por estar acá, muchas gracias por acercarse. Sabemos que el tránsito de Lima siempre es un poco intimidante a la hora de venir hacia el centro, así que agradecemos la puntualidad que han tenido en estar aquí hoy con nosotros. Agradecer al Congreso de la República del Perú, que nos ha acogido tan amablemente en este auditorio, que nos reúne para hablar del derecho a la democracia en Cuba, un derecho que está registrado en todos los tratados internacionales habidos y probablemente por haber también, que está implícito y explícito en todos los documentos de la OEA y de la Organización de Naciones Unidas, con lo cual, y por supuesto en la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Entonces nos pareció interesante tomar este título y darlo como punto de partida para poder conversar un poco sobre en qué medida esta falta de derecho a la democracia o esta falta de democracia específicamente en Cuba afecta también a otros países de la región y cómo lo viven particularmente en sus diferentes facetas los ciudadanos cubanos. Aquí adelante del panel van a ver los pasaportes, luego el director de CADAL, Gabriel, va a explicar bien el motivo, pero que habla por sí solo, ¿no? O sea, ellos tendrían que estar aquí con nosotros y producto de que el gobierno cubano les impidió la salida de su país, a pesar de tener todos los papeles en regla, no pueden acompañarnos hoy, como tantos otros que también quisieron participar, como lo hacemos los miembros de todos los países democráticos de la región en la Cumbre de las Américas aquí en Lima. Sin más, agradezco también a Transparencia Electoral, que organiza el evento con nosotros, y que aquí está representado por Leandro Querido. Leandro es politólogo, es el director de Transparencia Electoral en Latinoamericana, y es una persona que ha recorrido buena parte de América Latina siguiendo los procesos electorales, observando los procesos electorales, analizando los procesos electorales, y dentro de esos procesos que ha analizado se encuentra el caso cubano. Él está a punto de sacar un libro que tiene el título de Así se vota en Cuba. Muy pronto lo van a poder ver en la página de CADAL, van a poder consultarlo. Es un libro que explica al detalle cómo es el proceso electoral en Cuba y expone claramente en qué medida ese proceso es democrático o no. Leandro, adelante. Muy buenas tardes, gracias Hernán, gracias Gabriel, Salvia, gracias CADAL por la invitación, gracias por el acompañamiento, gracias por tratar estos temas que hacen a la democracia en la región. Efectivamente, como decía Hernán, nuestra organización recorre América Latina siguiendo el proceso electoral. Por lo tanto, tenemos una visión, una perspectiva muy amplia de lo que está pasando en la región. Obviamente nos valemos de una herramienta que es la observación electoral. Es una herramienta que utiliza mucho la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, justamente para tratar de advertir los problemas que presentan los procesos electorales íntegros en la región. Obviamente el caso de Cuba está al margen porque no se trata de un proceso electoral íntegro, un proceso electoral abierto, porque la implementación de la observación electoral supone que el proceso electoral debe abrirse, que la autoridad electoral debe abrir el proceso para que pueda ser observado y evaluado, ¿no? Bueno, el caso de Cuba es un proceso electoral cerrado. Aquí hay muchos cubanos que pueden dar fe de ello. Por lo tanto, estoy un tanto incómoda en mi situación porque tengo que explicar un sistema electoral que ustedes padecen, ¿no? Entonces, les pido disculpas si cometo algún error. Pero, como les decía, una de las herramientas más importantes es la observación electoral, y lo voy a mencionar en algunos segundos nada más. En este proceso electoral prolongado que empieza en junio del año pasado y terminaría en abril de este año, en Cuba, muchas organizaciones de la sociedad civil se han apropiado del instrumento de la observación electoral, en este caso de un modo alternativo, de un modo
por fuera del sistema. Y nosotros, en ese libro que daba cuenta Hernán, que estamos elaborando junto a Cadal, que ya está prácticamente terminado, justamente hacemos una suerte de análisis forense de ese proceso electoral y nos valemos mucho, aparte de los aspectos normativos, de los aspectos históricos, de los informes que han elaborado estas organizaciones de la sociedad civil, en donde queda reflejado claramente la cantidad, una innumerable cantidad de abusos institucionales y de lo que complejo que resulta llevar adelante alguna intención de nominarse para algún cargo en alguna asamblea barrial. De eso vamos a hablar un poquitito ahora. Es un sistema electoral complejo el de Cuba, realmente complejo, difícil de explicar. Hay una ley, obviamente, que fue sancionada en los 90, a principios de los 90, en 1992, pero claro, hay un gran contraste entre la praxis electoral y la normativa electoral, ¿no? Esto es claro en el caso de Cuba. Por lo tanto, uno se podría decir, bueno, pero ¿para qué estudiar o para qué analizar un sistema electoral de un régimen autoritario, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene? Porque estamos acostumbrados desde la ciencia política, en mi caso soy docente en la Universidad de Buenos Aires, analizamos justamente los procesos electorales íntegros de las democracias, de los sistemas pluralistas. Estamos hablando de los regímenes competitivos, ¿no? Donde hay competencia, donde hay reglas claras, donde hay resultados legítimos. Sabemos que las elecciones en la democracia cumplen un rol fundamental, que es el de legitimar a los representantes para que luego estos tomen decisiones, ¿no? Tiene que ver con un proceso democrático de toma de decisión. Pero ¿para qué sirven las elecciones en los regímenes autoritarios? Es decir, esa es la pregunta más interesante que nos debemos preguntar. Corea del Norte hace elecciones. Sí, Corea del Norte, ¿no? Este líder supremo, realmente extraño que tiene Corea del Norte, se toma su tiempo y de vez en cuando hace elecciones. Claro, gana con el 95, 96, 98% de los votos, pero hace elecciones. Cuba hace elecciones. Y nos deberíamos preguntar ¿para qué hace elecciones Cuba? También con porcentajes que nada tienen que ver con la democracia competitiva, porque todos sabemos que en democracia no se gana con el 90% de los votos. Si en un régimen democrático, competitivo, algún candidato se lleva el 90% de los votos, es porque algo está pasando. No es el reflejo de una sociedad plural, diversa, es el reflejo de otra cosa, es el reflejo de abusos institucionales. Pero este planteo que nos hacemos, esta pregunta, ¿para qué sirven las elecciones?, se las hizo también Ruquier, Lins y Herbert en un trabajo allá por los años 70, y justamente daba cuenta de ese menosprecio que tenía la ciencia política hacia todo lo que no fuese elección competitiva, ¿no? Y las primeras conclusiones a las que llegan estos autores y este trabajo, podríamos decir, iniciático con relación a estos temas, tiene que ver con lo siguiente. Los regímenes autoritarios hacen elecciones buscando tres objetivos simples, ¿no? Después vamos a precisarlo con el caso cubano. Uno tiene que ver con el control interno, todo proceso de movilización interna, de algún modo lo que le permite al régimen es ver cómo se encuentra, ¿no? Si sus adherentes o si sus funcionarios, sus colaboracionistas, etcétera, están haciendo bien su trabajo en el territorio, ¿no? Entonces cumple con una función que tiene que ver con la del control interno. Ese dispositivo de control que tiene muy aceitado el régimen de los Castro, obviamente se pone en funcionamiento cada vez que hay elecciones. También tiene que ver con mostrar legitimidad hacia afuera, al concierto internacional, ¿no? Es decir, si yo hago una elección y muestro los resultados y dicen que los candidatos del oficialismo, obviamente los únicos candidatos, tienen más del 95% de los votos, le estoy dando una señal al mundo acerca de que yo tengo el control, tengo la sartén por el mango, ¿no? Y otra de las funciones tiene que ver con un tema, por eso es importante analizar estos casos, poner la lupa,
porque también pueden darse purgas hacia adentro del régimen, ¿no? Es decir, también una elección es una oportunidad para que la mesa chica del régimen se saque de lado a los indeseables, a los que han hecho mal su trabajo, o vaya a saber por qué. Pero entonces estamos ante estas tres funciones que tienen que ver con las elecciones no competitivas. Por lo tanto, no son elecciones, no son un juego, cumplen funciones, ¿no? Cumplen funciones y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, este libro que estamos haciendo y que un poco presentamos acá, justamente pretende mostrar ese pasaje desde la frase de Fidel Castro cuando dijo que la revolución no tiene tiempo para hacer elecciones, a las elecciones fabricadas que hoy hace la revolución, ¿no? O lo que algunos llaman revolución. Por lo tanto, hay un pasaje en el tiempo muy interesante y 1976 es una etapa importante porque desde ese momento empiezan a tomar forma estas asambleas de nominación que se dan en todo el territorio de Cuba y que obviamente el Estado ejerce un control total, ¿no? Bien, otro tema que me parece importante analizar y lo van a tratar los otros panelistas tiene que ver con la influencia ideológica que emana del sistema político de Cuba y se propaga por toda América Latina, ¿no? Es decir, hay un modelo, el modelo cubano se aplica con distintas intensidades en otros países. Quizás lo pueden aplicarlo al 100% como lo hace Cuba, pero por ejemplo Venezuela es un caso interesante también para analizar cómo se fue deteriorando la institucionalidad democrática, llegando a una situación de autoritarismo competitivo y ahora estamos en esa crisis cuando pasa de autoritarismo competitivo a autoritarismo a secas, como en el caso cubano. Es decir, todavía en Cuba, en esa crisis feroz que atraviesa, todavía hay un resquicio de competencia que obviamente en las últimas elecciones así fueron ese resultado, no las regionales, que bueno, ahí ya estamos ante otro tipo de situación, pero las últimas elecciones de la Asamblea Legislativa en donde ganó la oposición, ¿no? Por lo tanto, el modelo de Cuba es un modelo que está vigente en la región y que se propaga, como les decía, por el continente en distintas intensidades. En esta oportunidad, en la Cumbre de las Américas, Luis Almagro está presentando un informe en la Comisión de Venecia, en donde se le consultó a unos expertos acerca de este planteo exótico que hace Evo Morales al aducir que se viola su derecho humano cuando se le niega la posibilidad de una reelección, ¿no? Es decir, un argumento realmente insólito. Pero bueno, en ese argumento también hay un poco de olor al sistema político y electoral que emana de Cuba, ¿no? En esos planteos a ese deseo por eternizarse en el poder. Por lo tanto, el caso de Cuba, que vamos a analizar, sirve también para ver cómo se vincula con otros proyectos políticos en la región. Y por otro lado, también queremos remarcar que no hay especificidad en el sistema electoral de Cuba, porque justamente, no sé, estaba en la pantalla número 1, jugábamos un poco con un término que es el de democracia total. Ana Balseiro, la titular de la Comisión Nacional Electoral de Cuba, y bueno, en una entrevista dijo que Cuba tiene una democracia total, ¿no? Y estaba presentando un poco su sistema político y electoral. Y la verdad es que no hay ningún tipo de especificidad en el sistema electoral de Cuba. No estamos hablando de una democracia comunitaria como pueden plantear por cuestiones culturales, para no caer a veces en el etnocentrismo de la democracia occidental, lo que puede llegar a pasar en una comunidad originaria en donde votan de una determinada manera, y uno puede llegar a entender obviamente las diferentes especificidades o diferencias culturales. Pero acá no hay diferencia cultural. El régimen de Cuba, el sistema electoral de Cuba, se clasifica bajo los regímenes totalitarios. Es un modelo de manual, es un caso de manual, ¿no? Digo, no tiene ningún tipo de especificidad el sistema electoral de Cuba, ni responde a una concepción ideológica alternativa, ni mucho menos. Por lo tanto, es importante analizar que esta democracia total en realidad se vincula con algún entramado discursivo con la palabra o el concepto totalitarismo, ¿no? Democracia total, democracia totalitaria, aunque sea una contradicción en los términos.
Como les decía, nosotros seguimos mucho todo lo que tiene que ver con la observación electoral y la integridad electoral. Hoy, gracias a la observación electoral, se puede medir la calidad de un proceso electoral y por lo tanto de las elecciones. Tenemos herramientas muy valiosas. Y los aspectos que trata la integridad electoral tienen que ver con el Estado de Derecho, con el perfil de las autoridades electorales, si estas son competentes, si son imparciales. La autoridad electoral es el árbitro en un proceso electoral, como si fuese un partido de fútbol. Es el que toma las decisiones, tiene que tener una posición imparcial. Por lo tanto, cuando hacemos observación electoral en la región, estamos muy atentos a esas cuestiones. También tiene que ver con financiamiento de la política, tiene que ver con libertad de expresión, tiene que ver con competitividad y con eliminación de todo tipo de barreras, ¿no? A veces, cuando analizamos una democracia, hay barreras, ¿no? Digo, ningún sistema democrático es perfecto, hay barreras legales, hay barreras implícitas, algunas que están más presentes, por lo tanto hay que dar cuenta de esas barreras. En el caso cubano es muy fácil advertir cuáles son las barreras que presentan, las barreras legales. Hay algunas legales y otras que se dan de hecho. Es muy fácil advertirlo y ahora vamos a hacer mención a 2 o 3 que son realmente notorias, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿Cuba tiene Estado de Derecho? No, no tiene Estado de Derecho. Realmente esto es algo que cae de Maduro. ¿Tiene autoridades electorales competentes independientes del Poder Ejecutivo? No, es un apéndice del Poder Ejecutivo. Convengamos que en Cuba es un régimen de partido único, se gobierna un solo partido, por lo tanto, la autoridad electoral depende de ese partido de gobierno. No hay diferenciación y no hay posibilidad alguna de diferenciación, ¿no? Cumplen funciones ejecutivas, en este caso del partido de gobierno. El financiamiento, ¿cómo es? Un tema de financiamiento en cualquier proceso electoral íntegro se analiza, ¿no? Digo, bueno, si se financia de modo público o de modo privado, ¿cómo es el financiamiento de las campañas? ¿Se puede hacer campaña? ¿Un candidato independiente puede hacer campaña en Cuba? Es imposible. Aparte de Cuba, como los cubanos aquí no me dejarán mentir, tiene un problema, una crisis de transporte, es muy difícil la movilidad interna. Cualquier campaña requiere movilizarse, salir de un distrito a otro, imprimir material, hacer eventos, actos. Bueno, obviamente los únicos que pueden hacer campaña son los candidatos del oficialismo. Es un tema muy, muy elemental. Libertad de expresión, bueno, ¿qué se puede decir del blackout informativo que hay en Cuba? La verdad, mucho no se puede decir, también es un tema que está muy presente. Por lo tanto, no hay elecciones íntegras. Estamos analizando elecciones que se desprenden de otro sistema, en este caso de un régimen autoritario. Y cuando analizamos elecciones democráticas, siempre hay que estar presente en las redes clientelares. Este es un concepto de la ciencia política muy importante. Por ejemplo, en mi país, Argentina, tenemos elecciones nacionales que son íntegras, se puede decir. Ahora, cuando vamos a los distritos subnacionales, a las provincias, elecciones provinciales, a veces tenemos pequeñas Cubas, ¿no? Digo, a veces tenemos candidatos que tienen un control del territorio muy marcado y ganan elecciones con el 90% de los votos. Santiago del Estero, Gabriel seguramente tendrá presente este caso, y Hernán también. En una provincia, en Santiago del Estero, no hay transición, no hay alternancia, y un grupo político ahí controla la provincia y gana con el 90% de los votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cuba es en sí una red clientelar. Es decir, a ver si quiero dejar clara la diferencia. En un sistema democrático que no es perfecto, puede haber problemas en cuanto a redes clientelares, zonas oscuras. Ahora, Cuba es una red clientelar en sí. ¿Por qué? Primero porque el Estado tiene una presencia omnipresente y omnipresente, se distribuyen los pocos recursos que dispone el Estado, y obviamente estar por fuera de ese sistema tiene un costo enorme para cualquier cubano, enorme. Por lo tanto, el sistema electoral es una red clientelar en sí, y esto me parece que es muy importante. Toda red clientelar supone situaciones autoritarias, esto cuando analizamos los casos democráticos. Por lo tanto, el sistema electoral de Cuba es una red clientelar en sí y a su vez es una situación autoritaria en sí. Por más que se esfuercen en mostrar cierta regularidad técnica
mostrando la norma electoral, haciendo que hacen los procesos electorales, desplegando las asambleas, las urnas, todo, la verdad es que queda en eso, queda en una muestra de algo que no se despliega, queda en potencia. Hacen todo lo que tienen que hacer para que se vea, pero que en realidad no cumple la función por lo menos prevista en la idea de algunos ciudadanos y demás. Estos informes que yo mencionaba de algunas organizaciones no gubernamentales daban cuenta que los cuadernos de votación, en vez de bolígrafos con tinta, se utilizaban lápices. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una elección, marcar quién vota, cuántos votos y demás, si se hace con un lápiz? Digo, que después nadie controla toda esa información, nadie la controla, es un poder absolutamente discrecional. En un sistema competitivo hay funciones, hay roles, hay instituciones. Si la institución no cumple con su rol, hay un costo para esa institución, hay denuncias de fraude. Acá no, acá todo está en un limbo, ¿no? Ese es el proceso electoral de Cuba. Sin embargo, las redes sociales últimamente está filtrando la información, porque si yo les digo que desde el 76 más o menos y en el 90 se dan procesos electorales similares, la verdad es que no teníamos información de lo que pasaba, pero de a poco se está filtrando todo ese desorden que se da en el marco de las elecciones cubanas. Bien, ¿cuánto? 2 minutos y esta era la introducción. Así que necesitamos 1 minuto, 2 minutitos más. Hay uno que tiene que ver la 17, fíjate si está la 17, vamos volando entonces a eso, ¿no? El artículo 131 de la Constitución cubana, simplemente para remarcar algunas cuestiones, nosotros como les decía, hicimos un análisis forense y hemos detectado irregularidades, por ejemplo, en la información oficial entre el primer informe y el segundo informe después de cada proceso electoral. Hemos detectado situaciones muy irregulares como la quita de 300.000 votos de un informe a otro, y nadie dice a dónde están esos 300.000 votos. Objetivo, mejorar la tasa de participación, ¿no? Que es un tema que le preocupa al régimen de los Castro. Pero imagínense si en las elecciones de Perú, de un informe a otro, hay 400.000 votos de diferencia y nadie dice nada. Es imposible, los políticos van a poner el grito en el cielo. Bueno, eso es lo que pasa en Cuba. El artículo 131 dice voto libre, igual y secreto. Sabemos que el voto no es libre porque no hay libertad de expresión, el voto no es igual porque hay ciudadanos que por fuera del Estado no pueden hacer nada, entonces no pueden competir con el candidato que selecciona el Estado, y no es secreto porque hay discrecionalidad, porque en los contextos en que se hacen las asambleas de nominación, por ejemplo, es a mano alzada. Digo, ¿qué secreto? Y es quizá en la instancia más democrática. Y en los procesos restantes, en las asambleas municipales, provinciales, el voto es secreto formalmente, pero como les digo, sin control puede pasar cualquier cosa. De hecho, hay dirigentes detenidos, se le han abierto procesos. Esa es la realidad entonces de Cuba. Y para cerrar, quiero destacar la función del órgano que es el que decide en Cuba, ¿no? Digo, acá tenemos un proceso con comisiones nacionales, con asambleas, con circunscripciones, con un montón de cosas. Pero el organismo que define todo en Cuba, el gran elector, el que absorbe la soberanía de todo ciudadano, porque cada cubano perdió toda posibilidad de transformarse en un ciudadano. El ciudadano tiene la capacidad de elegir, ¿no? Bueno, en este caso, toda esa capacidad es absorbida por la Comisión de Candidaturas, que es un órgano que justamente tiene que velar por el futuro y la salud de la revolución, y la conforman 6 sectores de la población, que son la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Universitaria de Cuba y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Ellos son los que deciden quiénes son los candidatos, son los que definen quién se queda fuera, quién se queda dentro del proceso electoral, quién se transforma en diputado y quién no, quién se transforma en delegado a la Asamblea Provincial y quién no. El gran elector de Cuba es esta comisión, que obviamente es un apéndice
del Consejo de Estado y del Partido Comunista. Por lo tanto, para cerrar, recomiendo leer los informes de observación electoral que han hecho las distintas organizaciones de la sociedad civil. Hay muy buena información con respecto a ese tema. Y cerramos entonces con la pregunta que nos hacíamos. Primero decíamos, ¿para qué sirven las elecciones en términos generales? ¿Y para qué sirven las elecciones en Cuba en términos particulares? Bueno, para que el régimen de los Castro le muestre al mundo su control del sistema político, para mantener viva la maquinaria de control social y político del Partido Comunista de Cuba, y también como información para saber dónde puede haber algún tipo de problema político, como ya sea resistencia, anomia, o algún problema de movilización, o alguna crítica regional. Es decir, es información para el régimen, que después va a utilizar en términos políticos. Entonces se trata, las elecciones de Cuba, como lo demostrará el libro en breve, de elecciones fabricadas por medio de un proceso de sustitución de la voluntad